Beatos mártires de Guadalajara, Jalisco, México: Anacleto González Flores, Luis Padilla Gómez, Jorge Vargas González, Ramón Vargas González, Ezequiel Huerta Gutiérrez, Salvador Huerta Gutiérrez, Luis Magaña Servín y Miguel Gómez Loza. El decreto del Vaticano, publicado por la Congregación para las Causas de los Santos de Guadalajara, de la beatificación de Anacleto González Flores y 7 compañeros mártires, nos dice que se deben contar entre aquellos que a través de los siglos brillaron ciertamente por la firmeza con que profesaron su fe en medio de las persecuciones, conscientes de que los cristianos laicos son llamados a instaurar el orden temporal según los principios cristianos, que vivieron con constancia los deberes contraídos en el bautismo y participaron activamente en la vida de la Iglesia y de la sociedad como miembros de las asociaciones católicas. Defendieron con todos los medios posibles la libertad y los derechos de la Iglesia durante la cruel persecución desatada contra ella en México al inicio del siglo XX, y que con la ayuda de la gracia de Dios prefirieron morir que renegar de la unidad con Cristo y con el romano pontífice. Murieron en circunstancias diversas durante los años 1927 y 1928, pero tuvieron en común la fe, el valor, el perdón de los perseguidores y la firme voluntad de testificar el amor de Dios hasta derramar su sangre. Anacleto González Flores nació en Tepatitlán, Jalisco, México, el 13 de julio del año 1888. En la escuela recibió la educación primaria y a la edad de 21 años aproximadamente ingresó al Seminario Conciliar de San Juan de los Lagos, en donde obtuvo diploma de Letras y Humanidades. Habiendo migrado a Guadalajara, se inscribió en la Asociación Católica de la Juventud Mexicana. Obtuvo la licenciatura en Derecho y el 17 de noviembre de 1922 contrajo matrimonio con María Concepción Guerrero Figueroa. Desarrolló una actividad solícita en la sociedad y en la política, operosa y múltiple para promover el reino de Dios. Con la edición de libros y artículos, discursos y en el ejercicio profesional de abogado, defendiendo los derechos de los católicos públicamente y con tal audacia que mereció ser condecorado por la Santa Sede con la Cruz Pro Ecclesia et Pontifice. A causa de tan diligente actividad apostólica, se despertó el odio de los enemigos, que finalmente, el día 1 de abril de 1927, le dieron muerte. Alimentado con la oración y la comunión diaria, fortaleció su espíritu para dar su voto con sangre por la libertad de la Iglesia Católica. La madrugada del 1 de abril de 1927 fue aprehendido en el domicilio particular de la familia Vargas González. Se le trasladó al cuartel Colorado, donde se le aplicaron tormentos muy crueles. Le exigían, entre otras cosas, revelar el paradero del arzobispo de Guadalajara. No lo sé, y si lo supiera, no se lo diría, respondió. Los verdugos, bajo las órdenes del general de división Jesús María Ferreira, jefe de operaciones militares de Jalisco,
descoyuntaron sus extremidades, lo levantaron a golpes, le desencajaron un brazo. Antes de morir, dijo a Ferreira: perdono a ustedes de corazón, muy pronto nos veremos ante el tribunal divino. El mismo juez que me va a juzgar será su juez. Entonces tendrá usted en mí un intercesor con Dios. El militar ordenó que lo traspasaran con el filo de una bayoneta calada. Luis Padilla Gómez nació en Guadalajara, Jalisco, México, el 9 de diciembre del año 1899. Terminada la instrucción primaria en el colegio de Don Tomás Fregoso y en el Instituto de la Compañía de Jesús, como a los 18 años ingresó al Seminario Conciliar del Señor San José en Guadalajara, en donde permaneció hasta el 1921. Habiendo comprendido que Dios no lo llamaba al sacerdocio, abandonó los estudios eclesiásticos, se dedicó a un apostolado laborioso, alimentado espiritualmente en la Eucaristía y la devoción a Nuestra Señora de Guadalupe. Fue presidente diocesano de la Asociación Católica de la Juventud Mexicana. Al desatarse la persecución contra la Iglesia, no tuvo temor, sino que con más vigor ejerció su diligencia apostólica. En la noche del 1 de abril de 1927 fue aprehendido, torturado y finalmente asesinado por los soldados. Remitido al cuartel Colorado, soportando en el trayecto golpes, insultos y vejaciones. Presintiendo su fin, Luis expresó su deseo de confesarse secretamente. Su compañero de apostolado y de prisión, Anacleto González Flores, lo confortó diciéndole: no, hermano, ya no es hora de confesarse, sino de pedir perdón y de perdonar. Es un padre y no un juez el que te espera. Tu misma sangre te purificará. Ya en el paredón, mientras Luis, arrodillado, ofrecía su vida a Dios con ferviente oración, los verdugos descargaron sus armas sobre él. Consumado, a los 26 años cumplidos, su obligación a Dios hasta el derramamiento de la sangre. Jorge Vargas González nació en Ahualulco de Mercado, Jalisco, México, el 28 de septiembre de 1899. Emigró a Guadalajara en compañía de su familia. Se inscribió en la Asociación Católica de la Juventud Mexicana. Sobresalió por su ferviente devoción a la Santísima Virgen María. Al recrudecerse la persecución contra la Iglesia, fue aprehendido. No temió ante la muerte. Su único dolor fue no poder comulgar antes de dar el testimonio supremo de su fe. Pero lo animó su hermano, el siervo de Dios, Ramón, con estas palabras: no temas. Si morimos, nuestra sangre limpiará los pecados. Y fue asesinado la noche del 1 de abril de 1927. Antecedió a la muerte de Jorge algún tipo de tormento, pues su cadáver presentó un hombro dislocado, contusiones y huellas de dolor en el semblante. Lo cierto es que, llegada la hora, con un crucifijo en la mano y ésta junto al pecho, el siervo de Dios recibió la descarga del batallón que ejecutó la sentencia. Durante el sepelio, cuando la madre de las víctimas se estrechó en sus brazos, a Florentino le dijo: ay, hijo,
qué cerca estuvo de ti la corona del martirio. Debe ser más bueno para merecerla. El padre, por su parte, al enterarse cómo y por qué murieron, exclamó: ahora sé que no es el pésame lo que deben darme, sino felicitarme, porque tengo la dicha de tener 2 hijos mártires. Ramón Vargas González, hermano de Jorge Vargas González, nació en Agualulco de Mercado, Jalisco, México, el 22 de enero del año 1905. De joven emigró a Guadalajara con su familia. Se inscribió en la Asociación Católica de la Juventud Mexicana e ingresó a la Universidad de la ciudad para estudiar medicina. Fue diligente en cumplir sus propias obligaciones y sobresalió por su espíritu de oración. Se entregó a los perseguidores en lugar de su hermano mayor. Junto con su hermano Jorge, fue fusilado la noche del 1 de abril de 1927. Cuando supo que iba a morir, su hombría de bien y su esperanza cristiana le bastaron para unir su sacrificio al de Cristo. Ante una exclamación de su hermano Jorge, respondió: no temas, si morimos nuestra sangre lavará nuestras culpas. Para atenuar la cruel sentencia, el general de división Jesús María Ferreira ofreció dejar en libertad al menor de los hermanos Vargas González. El indulto correspondía a Ramón, pero este, sin admitir reclamos, cede su lugar a Florentino. Era más del mediodía. Urgía matar a los reos cuanto antes. Antes de ser fusilado, Ramón flexionó los dedos de su mano diestra, formando la señal de la cruz. Ezequiel Huerta Gutiérrez nació en Magdalena, Jalisco, México, el 7 de enero del año 1876. Cursada la primaria en la escuela parroquial, prosiguió sus estudios en un instituto estatal. Llegó a ser un músico y cantor capaz, facultades que puso al servicio de la comunidad cristiana. Era miembro de la adoración nocturna del Santísimo Sacramento. En el año 1904 se casó con María Eugenia García, con la cual tuvo 10 hijos. En 1923 ingresó a la Venerable Orden Tercera de San Francisco. Fue trasladado junto con su hermano al cementerio municipal. Se formó el cuadro para la ejecución. Había llegado la hora. Ezequiel dijo a su hermano Salvador: los perdonamos, ¿verdad? Sí, y que nuestra sangre sirva para la salvación de muchos, repuso el interpelado. Una descarga de fusilería cortó el diálogo. Muy cerca de ese lugar, la esposa de Ezequiel escuchó los disparos. Ignoraba quiénes eran las víctimas. Con todo, reunió a su numerosa familia. Hijitos, vamos rezando el rosario por esas pobres almas que acaban de ser fusiladas. Salvador Huerta Gutiérrez nació en Magdalena, Jalisco, México, el 17 de marzo de 1880. Todavía niño, se trasladó con su familia a Guadalajara. En el 1907 casó con Adelina Jiménez, con quien tuvo 11 hijos. En 1921 se inscribió en la Asociación Nocturna del Santísimo Sacramento. El 2 de abril, consumado el asesinato de Anacleto González y sus 3 compañeros, acudió al cementerio a despedir los restos del conocido líder.
De regreso a su taller, lo esperaban agentes de la policía, quienes, valiéndose de un ardid, lo arrestaron. En la inspección general comenzó un crudísimo tormento. Querían los verdugos conocer el paradero de los presbíteros Eduardo y José Refugio. Exánime, lo tiraron en un calabozo. En las primeras horas del 3 de abril, lo condujeron junto con su hermano Ezequiel al Panteón de Mezquitán. Ante el pelotón de fusilamiento, pidió una vela encendida. Iluminando su pecho descubierto, dijo: «Viva Cristo Rey y la Virgen de Guadalupe. Disparen, muero por Dios, que lo amo mucho». Luis Magaña Servín nació en Arandas, Jalisco, México, el 24 de agosto de 1902 y frecuentó la primaria en la escuela parroquial del lugar. Trabajó con su padre en el taller de curtiduría de la familia. Fue miembro de la Asociación Católica de la Juventud Mexicana y de la Adoración Nocturna del Santísimo Sacramento. En 1926 se casó con Elvira Camarena Méndez, con quien tuvo 2 hijos. Durante la persecución contra la iglesia, Luis se presentó ante el mismo general Martínez solicitando la libertad de su hermano a cambio de la suya. Estas fueron sus palabras: «Yo nunca he sido rebelde, cristero como ustedes me titulan, pero si de cristiano me acusan, sí lo soy. Y si por eso debo ser ejecutado, bienvenido y enhorabuena. Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe». Sin mayores preámbulos, el militar decretó la muerte de Luis. Momentos antes de ejecutarse la sentencia, en el atrio de la iglesia parroquial, Luis pidió la palabra: «Pelotón que me ha de ejecutar, quiero decirles que desde este momento quedan perdonados y les prometo que al llegar ante la presencia de Dios será por los primeros que pediré». Dicho lo cual, exclamó con voz potente: «¡Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe!». Eran las 3 de la tarde del 9 de febrero de 1928. Miguel Gómez Loza nació en Paredones, en la región de Los Altos, Jalisco, México, el 11 de agosto de 1888. Pasó la infancia en su pueblo natal y frecuentó la primaria en la parroquia del lugar. Posteriormente emigró a Guadalajara para estudiar Derecho. Participó en muchas iniciativas para promover la formación humana y cristiana de los trabajadores y fue de los socios fundadores de la Asociación Católica de la Juventud Mexicana. En el año 1922 se casó con María Guadalupe Sánchez Barragán, con la cual tuvo 3 hijas. Siempre defendió en sus actividades de abogado y notario a los más pobres y a los católicos tratados injustamente. Por esta actividad esforzada muchas veces sufrió la cárcel. En el 1925 fue honrado por la Santa Sede con la Cruz Pro Ecclesia et Pontifice. En el 1927, durante la persecución religiosa contra la Iglesia, Miguel se unió a la Liga Defensora de la Libertad Religiosa, empleando todos los medios pacíficos permitidos para resistir los ataques del Estado a la libertad de credo. Para defender la libertad y la justicia, aceptó el nombramiento de gobernador de Jalisco, conferido por los católicos de la Resistencia. Perseguido por las fuerzas federales, fue acribillado por el ejército federal cerca de Atotonilco,
El Alto Jalisco el 21 de marzo de 1928. El domingo 20 de noviembre del año 2005 se publicó el decreto de la Congregación para las Causas de los Santos de Guadalajara de la beatificación de Anacleto González Flores y 7 compañeros mártires. La ceremonia de beatificación se realizó el mismo domingo en el estado de Jalisco de Guadalajara, México. Vida de Santos Latinoamericanos, producido por el equipo de Evangelizando con María, voz Rafael Martínez, compartiendo la fe con todos ustedes. Si te gusta, no olvides darle like. Además, recuerda compartirlo. Algo más, suscríbete para que recibas Vida de Santos. Es muy importante. Que Dios, por medio de la Santísima Virgen, les bendiga a todos. Muchas gracias.